Conozca el Guayaquil de 1949, su gente, sus edificios y sus lugares emblemáticos. Y en corto, María Elisa Camargo, más conocida como La Zorrilla en Porque el Amor Manda, también es una de las que festeja a nuestra linda Guayaquil. Mis guayacos, mis compatriotas, qué rico poder estar aquí celebrando las fiestas, los adoro. Ahí seguiré trabajando por ustedes y dejando el nombre de Ecuador lo más alto posible. Con todos, bienvenidos a 24 horas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, continúa en estos momentos con su visita oficial al país, que la inició esta misma mañana. ¿Cómo estás, María Josefa? Hola Gisela, amigos, muy buenas tardes. Visita que a más de la firma de 5 convenios tiene un doble propósito, y es con este tema que empezamos. Ahora continúa la red. Como decías, María Josefa, a esta hora continúa la reunión bilateral entre los mandatarios de ambos países, de Ecuador y de Bolivia. Vamos hasta la Plaza de la Independencia y está nuestro compañero Fausto Yepes para conocer más detalles de esta reunión. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál ha sido el tema central de esta cita oficial. Gracias, ¿qué tal, Gisela? Amigos, muy buenas tardes. Bueno, en este momento, como ven en las imágenes, estamos ya participando de la rueda de prensa oficial entre los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, y del Ecuador, Rafael Correa, en esta que es la primera visita oficial del presidente de Bolivia a nuestro país. Durante esta mañana se trataron algunos temas de la agenda, principalmente fue declarado huésped ilustre, y como respondiendo a tu pregunta, Gisela, uno de los temas prioritarios tiene que ver sin duda la firma de convenios, 5 convenios de cooperación e intercambio de experiencias en salud, comunicación, seguridad, en temas de protección de patrimonio también, que han sido ya firmados hace pocos instantes. También el otro tema que ha sido sin duda abordado es el tema de la relación de Bolivia con países de Europa, principalmente por lo ocurrido el pasado 2 de julio. La respuesta en este momento de los presidentes de Bolivia, Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, tiene que ver principalmente con el tema de las relaciones entre Bolivia y los países de Europa, Francia, Italia, Portugal y España, quienes a su vez han pedido ya las disculpas respectivas. Sobre este tema, el presidente Evo Morales también se pronunció durante esta mañana en el municipio de Quito. Escuchemos. Familias nos miran con mucha esperanza y con mucha confianza a los presidentes que hemos asumido y hemos entendido el gran sentimiento de nuestros pueblos, que viene de sufrimientos, que viene de opresión. Nuestra tarea mediante estas reuniones es cómo realmente dar esa esperanza a los pueblos abandonados. Ahí tenemos pues enormes coincidencias con el hermano presidente, con su gobierno y de pueblo a pueblo. Vía correo electrónico de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia estaba llegando una solicitud a la Cancillería boliviana pidiendo extradición de este señor. Bien, también les comentamos que el presidente Rafael Correa, en su discurso, esta vez en el Salón Amarillo, también se refirió al tema del caso de Edward Snowden y a la posición de Bolivia respecto de lo ocurrido, del impasse ocurrido con los países europeos. Esto fue lo que dijo el presidente Rafael Correa. Algo inaudito, cuando se impidió el permiso de vuelo del presidente, del avión del presidente Evo Morales Ayma, por sobre Francia, España, Portugal e Italia, porque suponían que con él estaba el ciudadano norteamericano Snowden. E incluso si el ciudadano Snowden viajaba en el avión del presidente Evo Morales, lo cual se comprobó que era una falsedad, no se podía actuar de esa manera. Fue un claro atentado al derecho consuetudinario, a las diferentes convenciones internacionales y sobre todo al respeto y amistad
que se debe a los diferentes estados y a los correspondientes presidentes. Podemos darnos qué países son el patio trasero de Estados Unidos. Bien, esas fueron las palabras del presidente Rafael Correa respecto del caso que está siendo abordado ahora mismo en la rueda de prensa. El presidente Morales cuenta parte de lo que ocurrió ese 2 de julio cuando su avión fue impedido de sobrevolar algunos países y esto provocó de alguna forma el impasse con otros países de Latinoamérica. En este momento responden las preguntas de la prensa. Estaremos informándoles de lo que ocurra más adelante y cuáles son las reacciones y cuáles serán las posiciones de aquí en adelante respecto del tema y su relación con los países de Europa. Volvemos contigo mientras tanto, María Josefa, y más en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, por ese informe directamente desde el Palacio de Carondelet. Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Bolivia han sido positivas en el ámbito político, pero no así en el plano comercial. Enseguida veremos cuáles son los productos que principalmente se negocian entre ambos países. Los gobiernos de Ecuador y Bolivia históricamente han mantenido afinidad política, ideológica y social, pero en temas de comercio la balanza ha sido desfavorable, según ese experto en comercio exterior. Desde el año 1992 tenemos libre comercio, o sea, no hay cobros de aranceles, sin embargo, el comercio es muy reducido. Es así que, de acuerdo a información del Banco Central, en el 2011 las exportaciones de Ecuador alcanzaron los 23 millones de dólares y las importaciones los 9 millones, mientras que en el 2012 se exportaron 22 billones y se importaron 31 millones de dólares. Entre los productos que exporta Ecuador a Bolivia están pañales para bebé, cacao en polvo y medicinas, y los productos que importa de ese país son principalmente soya, dinamita y cápsulas fulminantes. El problema central es que Bolivia tiene el corazón en el grupo andino, pero el bolsillo en el Mercosur. A pesar de esto, considera que con la visita del presidente Evo Morales, las relaciones bilaterales se fortalecerán, tal como lo espera la embajadora de Bolivia en Ecuador. En esta oportunidad se firmarán convenios con relación al patrimonio cultural, en cuanto a salud, también justicia, comunicación. Sumado a este acercamiento, el presidente Morales asistirá a la Cumbre de la ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos, que se realizará el 28 y 29 de julio en Guayaquil. Andrea Romero, 24 horas. Revisamos otros temas. La liberación de los 9 detenidos por robo a contenedores terminó con un cruce de palabras entre dos fiscales del Guayas. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura empezó a tramitar la denuncia penal que el ministro del Interior presentó contra el fiscal Jackson Lima. El fiscal Jackson Lima insiste en que recibió una llamada de su jefe, diciendo que la polémica audiencia debía hacerla a la fiscal Coloma, quien tenía parte preventivo policial de seguimiento a la supuesta banda. Pero aún así, la hizo. Se iba a vencer las 24 horas. Nosotros estuvimos esperando conjuntamente con el juez a la doctora Coloma y nunca llegó. ¿Por qué no llegó? No sé. Coloma dice que a ella nadie la llamó. Yo no he hablado con el doctor Lima. Tampoco he recibido llamada del señor doctor fiscal provincial. Y pide que investiguen su línea telefónica o que aparezca quien le haya comunicado que debía acudir a esa audiencia, aunque el procedimiento, señala, es que si hubo una sospecha de delito flagrante, sea un fiscal de flagrancia quien la haga. Yo no tengo nada que hacer, yo soy fiscal de intervención inmediata. Y pese a lo que uno y el otro oportunamente explicaron, el ministro del Interior tomó su decisión, fue al pleno de la Judicatura y puso su denuncia contra Lima. Puede ser posible que este fiscal Jackson Lima, después del trabajo que hacemos con otros fiscales y con la propia Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, resulta ser que va a la audiencia y pide que se les dé medidas sustitutivas. La Judicatura también reaccionó. La unidad disciplinaria del Consejo de la Judicatura me tendrá que presentar un informe inmediato sobre la medida cautelar de suspensión o no. Hasta el momento no se ha dado suspensión. Es la primera vez que tengo esta situación y bueno, ahí tenemos que ir adelante a defender. Solo se conoció que de los 9 que fueron detenidos, ¿cumplieron los señores procesados con la disposición del juez de presentarse el viernes pasado en su despacho? No, solamente se presentó un señor. Y entonces, por incumplimiento, la situación de ellos que tienen instrucción se agrava. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha rechazó el recurso de nulidad interpuesto por David Piña, uno de los implicados en el asesinato de Karina del Pozo. Piña, al igual que Salazar y Sevilla, fueron llamados a juicio como autores de la violación y de la muerte de la joven modelo Karina del Pozo. El abogado de Piña asegura que la justicia no tiene pruebas para inculpar a su defendido y lamentó que el tribunal haya negado dicho recurso.
El señor fiscal no tiene una sola prueba contra el señor David Piña, una sola prueba. Y exclusivamente fundamentó su pedido y su acusación al señor Piña en la versión de los dos coimputados. Eso es ilegal, es inconstitucional. Iremos al Tribunal Penal, que es el siguiente paso. El Papa Francisco pasó su primera noche en Brasil y este martes descansó. Nos vamos a Río de Janeiro con nuestra corresponsal Fabiana Fraissinet para que nos dé más detalles al respecto. Fabiana, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante. Aquí en Río de Janeiro, un día sin agenda oficial del Papa Francisco I, pero que sin embargo no ha cambiado el clima de fiesta que pese a la lluvia se vive en toda la ciudad. Jóvenes peregrinos de todo el mundo, especialmente de América Latina, se reúnen, por ejemplo, aquí en Copacabana, donde se prepara el altar para una de las misas más importantes. El Papa Francisco está donde él mismo calificó como el fin del mundo. El sumo pontífice pasó su primera noche en Río de Janeiro, después de su primer baño de popularidad, donde peregrinos del continente le dieron la bienvenida a su primer papa latino. Este martes, desde la residencia episcopal en Sumar, en las afueras de Río de Janeiro, donde el Papa Francisco descansa, aprovechó a través del Twitter para agradecer al gobierno y a los feligreses de Brasil por la cálida acogida tras su arribo. Gracias a ustedes y a las autoridades por haberme dispensado una acogida tan cálida en tierra carioca. Si bien el Papa argentino no tiene una agenda oficial, se sabe que mantendrá algunas audiencias privadas antes de retomar una agitada agenda, enmarcada en la Jornada Mundial de la Juventud. Juventud que es una de las preocupaciones del Papa Francisco, quien ya en el avión que lo traía a Brasil mostró su preocupación por lo que denominó desempleo generacional. Vemos el rischio de avere una generazione che non ha avuto lavoro. Y del lavoro viene la dignità de la persona. En el vuelo lo acompañaron cerca de 70 periodistas, quienes ratificaron el lado sencillo y amable de un papa que les reveló que no le gustan las entrevistas. Horas más tarde, ya en Río de Janeiro, en su primer discurso también los jóvenes estuvieron presentes. La juventud es la ventana por la que entra el futuro al mundo. Este miércoles el Papa Francisco retomará sus actividades con una visita al santuario de Nuestra Señora de la Aparecida, patrona de Brasil, en donde no solo volverá a poner a prueba a su equipo de seguridad, sino será un momento otra vez de cercanía con los fieles. Tras su primera misa en el santuario, el acto más destacado será la inauguración formal de la Jornada Mundial de la Juventud. Y mañana otro día especial en la jornada, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en Aparecida, Sao Paulo, donde el Papa Francisco I dará una misa para todos los jóvenes. Desde Río de Janeiro, este fue un informe de Fabiana Fraissinet. Volvemos a Ecuador. Gracias a Fabiana por ese informe. Nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos después. Así que quédese con nosotros aquí en Teleamazonas. El Servicio de Rentas Internas dio un plazo de 72 horas a los representantes de al menos 500 empresas domiciliadas en la provincia del Guayas que mantienen deudas con el fisco. Las notificaciones de pago se dieron esta mañana. La notificación se entregó a 700 contribuyentes que, según registros del Servicio de Rentas Internas, adeudan más de $100 millones al Estado, solo en la provincia del Guayas. El director del SRI Regional Sur citó personalmente a 2 de las empresas con deudas superiores al $1 millón para que en un plazo de 72 horas cancelen los impuestos o realicen convenios de pagos. Que el peor negocio es deber al Estado, alrededor de $170 millones, de los cuales unos 80 millones corresponden específicamente a casinos. Las notificaciones fueron recibidas por los representantes de las empresas. En algunos casos desconocían el retraso en el pago de las obligaciones tributarias. La parte contable se maneja en Quito. Me imagino que tienen que haber estado al tanto. Este tipo de controles ha permitido aumentar el presupuesto general del Estado por concepto de pago de impuestos. Alcanzó los $6.186 millones, un crecimiento importante de alrededor del
13.3%. El funcionario recordó la facultad que tiene el SRI para iniciar procesos de coactiva y de embargo a quienes de manera reiterada evadan o incumplan el pago de sus impuestos. César Velastegui, 24 horas. En el año 1949, el cineasta estadounidense Watson Kittner hizo una recopilación de imágenes de lo que era Guayaquil bajo el título Video en Tecnicolor de Guayaquil 1949. Captura en una cinta de cerca de 20 minutos la escena de la ciudad. Esta es la primera parte de una serie de reportajes sobre Guayaquil en la historia. Es una nostálgica mirada al Guayaquil de antaño. A todo color, bajo el lente de una cámara de cine. El Malecón, la calle 9 de Octubre, el edificio del Cabildo, sus mercados, monumentos, pero sobre todo su gente. Ese Guayaquil eterno que trasciende del tiempo. Ese viaje se remonta a la época de finales de los 40. Así se veía el antiguo Malecón, que concentraba toda la actividad de carga de la época, el transporte fluvial. Nos emocionamos viendo ese sencillo muelle de madera flotante, que por entonces le daba cabida a la actividad comercial de Guayaquil, lleno de palizada y lechuguines. Allí también, como parte importante de estas imágenes, el hombre de río, quien regresaba de sus faenas trayendo sus productos dentro de su canoa, los pescadores. Esta imagen del Malecón Simón Bolívar dista de una mirada actual. Una estructura enorme de cemento que día a día ya no atrae pescadores, sino turistas de todo el Ecuador y de fuera del país. El Malecón 2000. Pero volvamos a remontarnos en la historia. Ese era el antiguo Mercado Sur. En el documental se refleja todo el movimiento que se vivía allí día con día. Se vendían verdes, sandías o naranjas en grandes cantidades. Ahí estaban, listos para ser trasladados a otros mercados. Y niños, que ayudaban a sus padres en el comercio. El muelle, la garita Chimborazo donde llegaba gran parte de la mercadería. Ropa mayoritariamente, que luego se vendía en estos puestos, allí en el mercado. El sitio pasando un enorme camión de madera tipo chiva. Era el transporte público de ese tiempo, una especie de metrovía actual. El otrora Mercado Sur, más de 60 años después, abre paso a un gran centro de eventos que se conoce como el Palacio de Cristal, en pleno Malecón 2000, otro ícono turístico de la ciudad del Río. El documental ahora muestra un taller eléctrico en el sitio, probablemente el único que había en esa época en pleno centro, y a unas pocas cuadras. Este enorme anuncio de la cartelera de cine, una cinta con un estreno del momento que había llegado también vía fluvial. La calle Malecón poblada con casas y pequeños edificios de estructura de caña y madera, cuyas fachadas eran pintadas con colores vivos, amplios ventanales que le daban vida a esos domicilios. El centro de Guayaquil llegaba a otro tradicional sector, el barrio Orellana. Sus edificaciones de cemento eran las más modernas de la época, portales de lujo, de diseños foráneos y solo familias acomodadas que podían asentarse aquí, en estas viviendas. Al oeste, ya en los linderos de la urbe, el barrio Garay, sus grandes casas de caña tipo haciendas, allí junto al manglar. Hasta aquí llegaba ese Guayaquil de ayer. Esa urbe que fue escribiendo su historia de ciudad de trabajo y de gente emprendedora. Una perla en el Pacífico que antaño y como siempre miró al futuro a través de los ojos de sus hijos, siempre creyendo en el progreso. Jorge Rodríguez, 24 horas.